de conexión telefónica con el presidente del Consejo Nacional de Educación, César Guadalupe, cuya opinión queríamos conocer respecto de este sistema de calificación que tienen en principio 4 estadios. Logro muy satisfactorio, LMS, logro satisfactorio, LS, logro básico, LB, y logro inicial, LI. Hay toda una filosofía detrás de este cambio que nos lo explicará ahora, si restablecemos la comunicación, César Guadalupe. Buenos días, señor presidente del Consejo Nacional de Educación. Buenos días, Fernando, ¿cómo está? Por favor, como usted sabe, han habido algunas críticas contra este nuevo sistema de calificación que se implementará en las escuelas públicas y en las privadas, primaria y secundaria, desde el inicio del próximo ciclo, que es inminente. Su opinión sobre este cambio, por favor, César Guadalupe. Claro, a ver, déjeme separar el tema en varias partes. La primera es, estamos muy acostumbrados al sistema vigesimal, lo cual no quiere decir que el sistema vigesimal sea un sistema adecuado para medir las cosas. De hecho, sugiere cosas que no son, da una apariencia de objetividad que no lo es. Por ejemplo, que un niño saque 15 y otro niño saque 10 no quiere decir que el primero sepa 50% más que el otro. Eso no funciona así, porque el aprendizaje no es una variable numérica, es algo que tiene niveles de progreso, pero esos no son cuantificables necesariamente. La segunda parte es que este es un cambio que venimos implementando ya desde hace varios años en el país. La primaria ya lo tiene desde hace varios años y ahora está el momento de movernos hacia el lado de la secundaria. En este movimiento de la secundaria, además, es consistente, es plenamente consistente con lo que sucede o lo que postula el currículum nacional. El currículum nacional, para cada una de las competencias que plantea como cosas que deben lograr los estudiantes a lo largo de la educación básica, plantea estándares de desempeño que se pueden o no se pueden lograr, o se pueden lograr parcialmente, o uno estar en proceso de lograrlo. Entonces, las letras lo que pretenden es representar en qué momento de ese proceso de alcanzar los logros de aprendizaje que el currículum prescribe se encuentra cada uno de los estudiantes. En ese sentido es un movimiento coherente, consistente con lo que hemos estado haciendo en política educativa en las últimas 2 décadas, ¿no? Ahora, ¿por qué? Adelante, Patricia. Varias preguntas, César, ¿cómo estás? Qué gusto hablar contigo. La educación por competencias y pasar de un sistema de 5 escalas, por ejemplo, en lugar de tener uno de 20, es mucho más amable para el alumno, para el profesor y para el padre. Es un proceso difícil, pero una vez que uno lo entiende, está bastante bien. Una de las críticas, por lo menos una de las críticas que le hicimos acá a la viceministra, fue la siguiente. Ya se había planteado un sistema, una nomenclatura, que ya se había implementado, la de AD, ABC. Lo que preguntábamos, porque nos parecía que era un doble cambio absolutamente innecesario, era por qué ahora esta otra nomenclatura, que es además más bizarra, más rara, que no te conecta con otras parecidas en el mundo, de LM, LS, LI. ¿A santo de qué volver a cambiar algo que ya se venía implementando con esfuerzo? Sí, yo creo que ahí ustedes apuntan a un problema que, en esa observación apuntan a un problema que es real, digamos. Uno de los problemas con este tránsito es la ritualización de las cosas, que hagan que las letras no signifiquen nada o simplemente sean, 20, 19 y 18 lo voy a traducir como A, entonces seguimos en lo mismo y seguimos no haciendo algo que tenga significado, que tenga sentido, que es lo que tiene que tener. Entiendo que la propuesta del ministerio es tratar de poner nombres que signifiquen cosas, ¿no? Entonces, logro medio, logro satisfactorio, tiene que ver con eso, poner nombres que no sean letras, que no sean vacías, etiquetas vacías, sino etiquetas que tengan un significado más preciso para las personas. Ahora, César, sin embargo, hay un problema en ello, ¿no? El problema en ello es que, en realidad, en qué medida los profesores hemos sido formados para trabajar de esa manera, y ahí es donde se producen la mayor parte de los cortocircuitos y de la ritualización de los procesos de ponerle la letra, que en realidad es una forma distinta de poner el número, que en realidad es una forma distinta de poner otra etiqueta o lo que fuera, y seguimos más o menos en lo mismo en realidad. Además, este proceso, César, para los que hemos tenido que evaluar alguna vez, de 20, 19, 18 es A, 18, 17 es B, en realidad es al comienzo. O sea, en la primera etapa uno suele traducir números a letras. Conforme el proceso se va interiorizando y los nuevos profesores salen ya con esta fórmula de evaluar, bueno, el tránsito se da de manera más fácil. No es un tránsito fácil de un día para otro, ¿no? Exactamente.
Entonces, hacerle mucho cambio en el camino creo que no ayuda, ¿no? Y sí, señor Guadalupe, además hacerlo cuando ya está tan cerca, digamos, el regreso a clases, ¿cómo van a romper esta ritualización, como dice, de la manera de calificar los profesores y también los padres, ¿no? Para entender la libreta. Yo creo que en realidad va a ser lo que señala Patricia, un proceso gradual de irnos acostumbrando, es decir, muchos profesores probablemente lo que hagan es simplemente la traducción de los números, otros digamos tengan un periodo de desajuste en el cual no saben si usar las letras que se han usado en primaria o usar las nuevas. Hay que ver cómo el sistema administrativo que captura esto desde el ministerio se ajusta a lo nuevo, pero digo, va a ser un proceso gradual de cambio porque además la formación docente no está caracterizada por desarrollar bien sistemas de evaluación en general y menos de evaluaciones que son evaluaciones de tipo cualitativo que ven niveles de progreso contra un estándar de aprendizaje que está planteado en el currículum. ¿Es importante que se sepa quién es el primero de la clase? No, en realidad lo que es importante es que cada quien pueda desarrollar sus talentos y sus capacidades. Yo creo que esa es una de las, digamos, de los cortocircuitos más importantes que va a haber acá. ¿Cómo voy a hacer el tercio superior o el quinto superior? Sin embargo, César, hay que reconocer los que vemos el trabajo de aprendizaje por competencias a chicos que les ponen 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, sí saben, pues, que el que se sacó 5 es mejor que el que se sacó 1. O sea, no es que desaparece el sentido de meritocracia y quién es y que uno es mejor y otro es peor. No se incentiva eso, pero digamos que ahí está, es obvio. No, sin duda uno puede reconocer que hay niños que avanzan más en algunas cosas y no menos en otras, porque además es variable dentro de cada uno. No es que el problema del primero de la clase es que aparentemente da la impresión de que esto sería el primero de la clase en absolutamente todo lo que tiene que aprender. Y la verdad es que eso no tiene por qué ser así. Algunos tienen mejores predisposiciones, se enganchan mejores pasiones en unas áreas o mayores talentos o pasiones en unas áreas que en otras. Entonces hay que dar lugar también a esa diversidad de predisposiciones, intereses, talentos de los estudiantes. Ahora, una cosa, disculpe José, una última pregunta. Una cosa que preocupó con respecto a lo que hablaba Josefina de la rapidez con la que se está implementando un sistema a puertas de empezar el año escolar, es que el Ministerio de Educación dijo, bueno, los vamos a capacitar y vamos a poner una página web. Y eso es aterrorizante, porque si creen que con una capacitación de una semana y una página web van a lograr implementar un sistema que requiere toda una apropiación, ya le digo, los padres de familia que nos ha tocado enfrentarlo, hemos tenido que aprender y nos ha costado nuestro trabajo, da cuenta como que el ministerio no tiene claro qué tiene entre manos. Lo que pasa es que ahí estás poniendo el dedo sobre un problema sobre el cual el Consejo Nacional de Educación ha opinado recurrentemente a lo largo ya de varios años, que es que la formación inicial de los profesores sigue siendo algo descuidado en la política educativa peruana, pero desde hace por lo menos 3 décadas. Porque en realidad, si la formación inicial de los profesores hace 3 décadas hubiera sido más clara, digamos, el proceso de adaptación y de tránsito de esto sería prácticamente automático, o los profesores ya lo hubieran hecho sin esperar que el ministerio lo haga. ¿No? Entonces yo creo que ahí hay un problema que es un problema fundamental, que es cómo las intenciones curriculares, que son correctas, se enganchan o no se enganchan con otros aspectos de la política educativa que están mucho más rezagados, como el tema de la formación inicial docente, y que, no terminan de moverse a la velocidad que quisiéramos. De acuerdo. Ahora, ¿es razonable que la nota más baja se llame logro inicial? ¿A usted le parece que este concepto logro inicial va a ser comprendido por los propios alumnos para que sepan que su rendimiento no es, hablemos castellano, no es satisfactorio? ¿No es un políticamente correcto, exagerado acá? Yo creo que efectivamente, como usted nota, ahí hay... poner la palabra logro ahí hace que la palabra logro deje de significar lo que significa, que es de haber logrado algo. Entonces mejor lo que quiere decir es, no está en nada, está empezando. Eso es lo que quieren decir y digamos, hay que trabajar en eso para que sea claro el mensaje. Es decir, es el inicio, recién empieza, falta mucho para ayudar a lograr lo que se espera. ¿Y cómo sabe un padre, un papá, una mamá si es que su hijo no ha pasado de años y se lo han jalado? Eso es algo que todavía no está totalmente claro en la norma, que tiene que aclararse en la norma de ahora de inicio del año escolar para que sea nítido cómo vamos a avanzar en eso. Probablemente debiéramos caminar un sistema donde por lo menos en la primaria
ya no debiera haber repetición de grado. ¿Cómo hacemos para implementar este asunto gradualmente? Porque a veces lo que se hace es empezar con, digamos, en determinado momento empiezas con primer grado y esa generación es la que va avanzando con ese sistema hasta que llega a quinto y media, y eso fue lo que te demoró implantar un sistema. Pero ahorita lo quieren pasar de frente a secundaria. ¿Tiene sentido? ¿La gradualidad no debería ir justamente en el avance de las promociones que ya empezaron con ese sistema? En efecto, tienes toda la razón del mundo. La última vez que se hizo de la manera como lo señalas es en la reforma educativa de los años 70, que se hizo gradualmente desde los llamados programas adaptados de la reforma hacia los programas de la reforma después. Y eso obedece, digamos, esa lógica obedece a entender que el currículum, porque el sistema de evaluación es parte de lo que es la política curricular. El currículum no es algo que debiéramos estar cambiando a cada rato, y aquí en el Perú, lamentablemente, en varias de las últimas gestiones en educación, digamos, se ha creído que prácticamente un ministro es obligado a crear cada ministro es obligado a crear un currículum nuevo, y eso es algo que deberíamos empezar a desterrar y darle más estabilidad al currículum. Entonces, esto es parte de esa lógica en la cual todo se hace a la vez, que provoca además vacíos, porque en la secuencia de aprendizaje no eran las mismas antes, no son las mismas ahora, y eso puede provocar baches bien importantes. Y lo triste, César, es que lo que se hace mal al final termina minando un cambio que es necesario, que es importante y que es bueno. Sí, por eso creo que lo más importante para mí desde el Consejo Nacional de Educación es decir, la dirección en la que queremos caminar, que es una educación que plantea un conjunto de competencias que son complejas, que son, digamos, que atraviesan e integran y le dan coherencia a toda la educación básica, que los niños tienen que lograr esos aprendizajes y que los sistemas de evaluación deben ayudar a que se avance en esa dirección. Ese mensaje debe quedar más fuerte, que estamos avanzando en eso con muchos muy a trompicones y con muchos errores en el camino, pero estamos avanzando en esa dirección. Muchas gracias, César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación. Esperemos entonces que logremos tener un sistema donde el logro sea logro y las decepciones se llamen por su nombre. Muchas gracias, señor Guadalupe. Hacemos una breve pausa y entramos en la recta final de ampliación de noticias.